Nos sucedió recientemente en una aventura hierofante que visitamos las 3 catedrales que están en el centro histórico de la ciudad y bueno, conocimos a 2 representantes de 2 de las catedrales y bueno, fueron 2 situaciones pues memorables y sobre todo muy contrastantes respecto a la función que tiene el mismo Papa, y no porque ellos no eran el Papa, sino por su función justamente. Exactamente, de qué va esta carta, pues de que en mi interior yo me pueda volver un padre espiritual, un guía espiritual, mi propio guía, que yo pueda ser hierofante, que pueda revelar lo sagrado de mí en los demás y generar una comunidad a partir de ello, una comunidad interior, una comunidad exterior. Claro, sobre todo porque teniendo esta consigna de lo que acaba de decir Jaime en mente, vamos a poder seguir avanzando en el viaje del tarot, es decir, ya tendríamos los elementos necesarios, la fe incluso, es decir, certeza de que podemos llegar al final del viaje del tarot y ser unas personas renovadas realmente, trascender nuestros propios límites, pero por eso es tan fundamental esta carta del Papa, porque es como autoconvencernos de que somos capaces y de que el propósito es más grande de lo que teníamos al inicio contemplado. Charlemos alrededor de la fogata para descubrir y reintegrar al ser. La mística para volver al uno. Esto es Religare. Hola buscadores del fuego interno, bienvenidos a este nuevo capítulo de Religare, en donde vamos a continuar con las cartas de los arcanos mayores, pero bueno, hoy nos toca a el Papa, y sobre todo no teníamos contemplado hacer esta carta porque nos habían pedido que el diablo, la templanza, la muerte, pero bueno, nos sucedió recientemente en una aventura hierofante que visitamos las 3 catedrales que están en el centro histórico de la Ciudad de México, y bueno, conocimos a 2 representantes de 2 de las catedrales y bueno, fueron 2 situaciones pues memorables y sobre todo muy contrastantes respecto a la función que tiene el mismo Papa, y no porque ellos no eran el Papa, sino por su función justamente. Exactamente, vemos en el arquetipo de la carta del tarot del Papa, bueno, pues vemos a un representante, exacto, para no llamarle a ninguna religión en este momento, a un representante de alguna jerarquía religiosa, cualquiera que ésta sea, y que su función es precisamente pues hacer un vínculo entre las personas, porque no quiero ocupar otra todavía palabras para definir a la carta, sino un vínculo entre las personas que buscan algún contacto con lo que consideran superior y ellos mismos. Entonces, bueno, pues está lo superior, está este vinculante y las personas, ¿no? Esa es la función de estas personas. Y bueno, pues la situación confrontante, pues fue cuando, o lo que podemos ver como confrontante o contrastante, es que por un lado pueden ser personas que defiendan tanto su creencia muy por encima de los derechos de las personas, derechos humanos, o pues de las personas en general, porque solamente el Estado puede violar los derechos humanos. Lo que cometen realmente son faltas o administrativas o delitos o lo que sea, pues eso es lo que hacen las personas, y ellos como personas que están adscritos a alguna pues sección religiosa, alguna pues sí, advocación religiosa, pues son personas como cualquiera de nosotros en la sociedad y deben de cumplir con las normas de la sociedad. Así que bueno, pues en el entendido de que todos los representantes de cualquier culto pues tienen que cumplir con las normas de la sociedad, va más allá de su función como vinculantes entre algo que es la feligresía, por llamarle de esa manera ahora sí, y pues la divinidad. Entonces, contra otras personas que van mucho más a lo trascendente, es decir, a que expresen el motivo de su función, que es finalmente lograr este vínculo, más allá de ponerse a pensar en que si los ofenden o no los ofenden, o los critican o no los critican, o atentan contra su propia creencia. Así es, buscadores, vayan a verla. Hoy vamos a hablar justo sobre el Papa, pero cuando termine este Religare, vayan a ver la aventura hierofante. Por aquí les dejamos la liga, y sobre todo que es importante empezar comprendiendo que la función natural del Papa, no solamente como estos personajes de alguna religión en particular, sino que la función esencial del Papa, ya sea nosotros como personas, cuando nos sale la carta del Papa, pues no se va a referir a un sacerdote de alguna religión, sino se va a referir a una función que estamos cumpliendo de manera personal con nosotros
nosotros y con el todo. Justamente el Papa habla de lo que bien decía Jaime, la expresión o la necesidad inherente a la condición humana de esta búsqueda de lo trascendente. Una vez que contemplamos que estamos viviendo en lo terrenal, en esto que es la vida y que aparte vamos a perecer y que esto se va a terminar, comenzamos precisamente la búsqueda de algo más allá de solamente esto que vivimos de manera mundana, profana, y empezamos a buscar las maneras o los mecanismos para conectar con lo superior, y por eso uno de los mecanismos pues sí son las instituciones religiosas, los libros sagrados, porque nos dan unas pautas o unos mecanismos para conectar con esto que es la búsqueda justamente. Chipe, no. Pues fíjense, buscadores, qué importante, varias palabras que ha dicho Brenda. Habló de lo profano, habló de lo mundano, habló de lo trascendente, de lo sagrado. Y bueno, todas estas palabras son importantes para poder definir la función de esta carta en el tarot. Y tenemos que empezar a definir las cosas para poder entonces saber de qué va la carta. Bueno, por principio de cuentas le llamó siempre a la carta el Papa. Así nace esta carta como el Papa. ¿Y qué cosa es un Papa? Bueno, pues un Papa en el Consejo Romano, desde Roma existe la palabra pontificio. El colegio de pontificio existe desde tiempos romanos, después se adscribió a la cuestión religiosa. Los papas originalmente, pues se puede decir que desde Pablo de Tarso, en las cartas a los Corintios se establece que puede haber muchos maestros de la religión o maestros del culto a una figura central que es Jesucristo, pero que solamente él, a través de los evangelios, se podía declarar como un padre espiritual, y eso se extendió a los obispos de todas las primeras iglesias de los primeros siglos, del siglo IV, del siglo V. Finalmente todos los obispos eran papas. Después, ya cuando se funda la iglesia en Roma, se establece que el obispo de Roma era el único al cual se le iba a llamar papa. Bueno, ¿y qué significa papa? Pues padre. Como en el italiano papa, bueno, pues papa, es el padre. Y ustedes saben, ustedes lo conocen, pues vamos a la parroquia de la esquina de nuestra casa y ahí está el sacerdote, el cura, y bueno, pues le decimos padre. ¿Y qué quiere decir? Que es el padre también. Es decir, consejo, ¿no? Exactamente. Pero en el término de la jerarquía, aunque todos son padres, como antes todos los obispos eran papas, bueno, todos son padres o guías espirituales, como la visión paternalista, quizá, pues sí, un poco patriarcal y hegemónica, como le quieran poner, de que estoy por encima de ti. Sí, estoy por encima de ti porque tengo una guía moral. Eso es lo que debería de suceder. Guía moral, y sabemos que en términos de paternidad, pues las relaciones de contención hacia las criaturas, hacia nuestros hijos, pues va de ello, de contenerlos emocionalmente y guiarlos, darles herramientas para la vida. Y en este caso porque tienen una jerarquía, porque han conocido o por lo menos han observado que hay algo trascendente. Exacto. Y ellos nos pueden dar la pauta para por dónde ir hacia el mundo de lo permanente, hacia el mundo de lo espiritual y hacia el mundo de la correligión. Así es, entonces ellos nos dicen por dónde guiar nuestra vida para ser de mínimo buenas personas, es decir, tener un comportamiento que vaya acorde, pues como decíamos hace un rato, a que las personas convivan de las mejores maneras, pues teniendo honestidad, franqueza, verdad, todos este tipo de valores, que es lo que ellos van a inculcar a través de ¿qué? Decía Brenda, a través de diferentes mecanismos, no importa la religión, a través de diferentes mecanismos, es decir, si es a través de la religión católica, pues será a través de los evangelios, si será a través de la religión judía, pues a través de la Torá, de la Mishnah, de la Gemara, de todos estos libros que nos dicen cómo comportarnos. De pronto con el Tao, bueno, pues es un libro de comportamiento humano, compórtate. Exacto. De estas maneras. Nos hablan sobre los conceptos del bien y mal, la moral. Exacto, que es lo que la moral, lo bueno y lo malo. Nos van a decir, pórtate bien, haz básicamente. Conciencia, exactamente, pórtate bien, porque hasta ahorita ninguna religión, ninguna, es decir, hasta la iglesia satánica,
fundada por Anton LaVey. Ustedes leen la Biblia satánica, en ningún lugar dice roba, mata, haz esto, haz aquello. No dice eso. Dice, pórtate bien nada más. Y si alguien te confronta, bueno, pues puedes responder, porque es lícito responder al defender tus derechos, obviamente. Esto quizá cambia un poco entre la iglesia cristiana, por ejemplo, ya en todas sus vertientes, donde Jesús de Nazaret, bueno, pues le pegan en la mejilla y no responde, sino que pégale otra vez, aquí está la otra mejilla, no respondo. Quizás sea lo antagónico de estas dos iglesias, pero ninguna te va a decir de entrada, pórtate mal. Entonces, ¿qué son estos guías? Son guías espirituales. Ahora, ¿qué cosa es el espíritu? Pues el espíritu, como raíz etimológica, es el ir haciendo las cosas como bien hechas. Hablamos de spiro, de aliento. Entonces, ¿qué impulsa nuestras acciones? Como esto que va impulsando este aliento, bueno, pues lo impulsa la bondad, la fraternidad, el amor, pues sí, todos estos valores, como decía yo, la justicia, el honor, que nos van permitiendo comportarnos en el colectivo de maneras amables, de maneras armoniosas, de manera en que todos pues resultemos beneficiados. Yo hago algo que me beneficia, sí, pero también no te afecta a ti, te beneficia también a ti. Ese es el entendido de que nos portemos bien, entre comillas. Bueno, pues este Papa, al paso del tiempo, pues se le fue conociendo de diferentes maneras. Decía yo, el Colegio Pontificio, bueno, pues nace en Roma, después ya que se convierte en religiones de Estado por medio de Constantino, que se declara al paleocristianismo como cristianismo, bueno, pues entonces pasa a ser el pontífice. Esta es una palabra hermosa, pero fíjense bien cómo todo esto que hemos dicho hasta este momento no obedece a ninguna jerarquía de ninguna religión. Si yo quiero ser un papa, un padre, no necesariamente de hijos nacidos de mis entrañas, sino de personas, bueno, pues es un guía moral. Todos somos guías morales. Desde hace un rato que Jaime lo estaba expresando, me estaba acordando del Padrino, precisamente, o sea, de la película El Padrino, y este padrino era como el papá de familias que no eran sus hijos, y él les daba consejo y les daba pues directrices, rumbo, trabajo, ¿no? Claro, obviamente también hacía cosas y códigos morales, o sea, que claro, robaban y traficaban y eran una mafia, claro, pero tenían códigos morales. Es decir, ¿qué fue lo que pasó en El Padrino? Pues que se empezaron a romper los códigos de honor, empezaron a afectar a las familias, y bueno, a las familias de mi familia, no a las familias de mafias. Entonces, ya como nos metimos familias con familias, ahijados, primos, sobrinos, tíos, etcétera, bueno, pues ya empezó a romperse ese código de honor. Pero ¿qué hacían estos padrinos? Lo que hacen los padrinos en las iglesias católicas, es decir, en ausencia de los padres, el padrino pues tiene la obligación moral de velar porque la criatura al cual fue su bautizado, confirmado o en la comunión, bueno, pues ale al mundo haciendo el bien. Yo te voy a ayudar a que seas una persona de bien, hombre Exacto. o mujer de bien. Bien, entonces este pontífice, como decía, no implica que yo no pueda ser un padre. Un padre, como le decimos al padre de la iglesia, porque mi función en la vida pues debe ser precisamente colaborar con mis prójimos a que hagan el bien, naturalmente de las mejores maneras. Estaba yo escuchando la otra vez a un rabino que decía que ¿quién puede regañar a otra persona? Que no todos podemos regañar a otras personas, y lo decía de una manera bien interesante. Decía, a ver, si tú para regañar le vas a mostrar al otro cómo hace mal las cosas, esa persona se va a sentir ofendida, porque le estás mostrando su maldad, lo decía así el rabino. Pero si tú llegas y le dices, oye, eso que tú haces corresponde a la maldad, pero no corresponde a ti, porque tú no eres una persona de maldad, tú eres una persona de bondad. Y entonces le mostramos la bondad versus la maldad de lo que está haciendo y de lo que podría ser. Y entonces la persona misma que no quiere, porque somos, según los filósofos griegos, pues nacemos somos esencialmente puros y buenos, pues no queremos estar del lado de la maldad, sino del lado de la bondad. Entonces te muestro la bondad y te digo, tú vas aquí, no te estoy
despullando, no te estoy denostando lo malo que eres, sino que te muestro lo bueno que podría ser, y hacia allá. Entonces, ¿quiénes pueden regañar? Aquellos que muestran Que la saben. bondad. Y que ya no es un regaño, realmente Exacto, es una ya enseñanza. es una llamada de atención. ¿Atención a qué? Atiende lo bueno, desatiende Lo bueno de ti. Ajá, lo bueno de ti, claro, por supuesto. Todo esto va hacia adentro. El tarot y todo lo que hemos estado hablando va primero para adentro. Exacto, es que justamente esa era mi pregunta, porque ahora lo estamos refiriendo como es lo más natural cuando hablamos de un papa, de un ente externo a nosotros, pero ¿cómo podríamos interiorizarlo Justo, precisamente? yo soy el padre de mí mismo, como decía también Jesús de Nazaret, yo soy el hijo del hombre. Yo me parí a mí mismo. Él jamás dijo yo soy hijo de Dios. Mi reino no es de este mundo, mi reino está en la casa de mi padre, decía él. Este padre justamente es mis facultades superiores, la conciencia, pues sí, la razón, el ejercicio de la razón y el libre albedrío para elegir el bien en conciencia. Entonces, como ven, pues Padre, bueno, pues cuando hace este vínculo entre lo superior, lo trascendente, lo que decía Brenda, las facultades superiores y lo interior inamovible, porque el mundo es dinámico, se mueve alrededor de mí todo el tiempo. Ahorita tocan la puerta e interrumpen esta grabación, no tengo vista de rayos o chipeladra, no tenemos vista de rayos X, tocan la puerta, pues a ver quién es, y detienen esto, no depende de nosotros, las cosas del mundo no dependen de nosotros. ¿Qué depende de nosotros? Lo que vive aquí, en nuestro corazón y en nuestra mente. Así que, ¿en dónde se tiene que generar el vínculo del cual hablaba yo al principio? Entre estas dos cosas, entre lo visceral y lo racional, por ejemplo. Y ese es el pontífice, el que hace puentes, de pontis, puente, facere, hacer puentes. ¿Entre qué hago cosas o vínculos? Entre lo exterior y lo interior, lo terrestre lo espiritual. O lo terrestre y lo espiritual, o lo trascendente precisamente. Y cuando hablamos de lo trascendente, entonces sí tenemos que hablar de lo sagrado. Lo sagrado es precisamente esto que hace que mi vida se rija por unas normas que no son las del mundo. El mundo va a cambiar sus normas. Hay nuevas elecciones, hay nuevos gobernantes, hay nuevas leyes, hay nuevas modas. Ustedes lo vieron, por ejemplo, en la Edad Media o en el Renacimiento, la vestimenta era distinta. ¿Y cómo nacen las faldas? Pues las usaban los hombres, después las usaron las mujeres. El maquillaje lo usó primero el hombre, después lo usó la mujer. Los tacones primero lo usaron los hombres, después lo usaron. Son cosas que van. ¿No? Las pelucas también, primero los hombres, después las mujeres. Entonces, cambian las cosas, la moral cambia, pero precisamente esto interior, la búsqueda de nosotros mismos, el reencuentro con nosotros mismos, eso es inherente a la humanidad desde que el primer primate levantó los ojos al cielo y se preguntó qué es eso. Esto que dice Jaime es súper importante, buscadores, porque hay algunos filósofos que le llaman a esta necesidad de religarnos con el todo, no solamente con lo que existe a nuestro plano físico, sino religarnos con todo lo superior. Se le llama instinto religioso, y es impresionante poder contemplar a la religión, o a la religión me refiero, insistimos, no a las instituciones, sino a esta búsqueda de una aspiración superior, buscar respuestas más profundas, preguntas más profundas respecto a nosotros, y entonces se habla que es algo totalmente instintivo, es inherente a nuestra condición humana, nos define la búsqueda de lo religioso, nos define la búsqueda de conectar con algo superior, y esto es interesante porque entonces cuando lo vemos a esta carta en el tarot que tiene la posición número 5, nos está diciendo que reconozcamos precisamente que tenemos esta necesidad de vincularnos con el todo, y cuando logramos comprender que tenemos esta necesidad, porque en la carta no se realiza en sí misma esta conexión espiritual, simplemente estamos observándola, estamos empezándola a buscar. Por eso viene después justamente la carta de los enamorados, en donde podemos establecer un primer vínculo con nuestra propia naturaleza, y de ahí seguir hasta llegar a la carta del mundo, en donde ya entendemos y se dice que podemos hacer milagros de manera mística, de manera simbólica, claro, pero aquí apenas es el primer atisbo de que hay algo más
que esto que es lo terreno. Así es, y fíjate qué bonito, porque precisamente nace, primero me tengo que percatar de que hay cosas divididas o aparentemente divididas, lo de afuera y lo de adentro y lo superior, lo trascendente, y después ya conociéndolo lo puedo vincular. Puedo dar fe, justamente, que es lo que sucede en la Carta de los Enamorados. Estoy dando fe como un notario público, doy fe de que yo ya conozco que hay partes de mí que tengo que religar, que vincular, en un instinto religioso. Porque ya es una aspiración. Exacto, claro, y muy importante la palabra religión. Si Brenda y yo decimos somos católicos o somos no sé, judíos o somos cristianos o somos lo que digamos que somos en común y que nos adherimos a una serie de normas establecidas por una institución religiosa, eso no nos hace religiosos, eso nos convierte en correligionarios, pero no necesariamente religiosos, y esa es la parte contraria de la Carta del Papa, que ahorita vamos a llegar allá, que precisamente si yo le quiero imponer a Brenda mi creencia, pues eso ya no es religioso. Religioso es íntimo. Ya cuando yo quiero imponerle a ella mi creencia, pues ya estoy atentando contra su contra su propia religión, entonces, contra su propia capacidad de religarse. Muy bien, esta carta evoluciona y llega pues a los momentos en donde el ocultismo logra hacer el vínculo entre las letras del alefato y las cartas, y precisamente con Edward White Smith. Sí, que pues era altamente pues católico, pero también buscador de las respuestas adentro de su ser. Se adscribe a la orden hermética, la Golden Dawn, y entonces bueno, pues él cambia el nombre precisamente para respetar la parte pues de sus mística, propias creencias religiosas, correligionarias, para vincularlo con la parte mística religiosa. Y dice, ya no se va a llamar el Papa, se va a llamar el Hierofante. Y quiero enseñarles dos cartas, buscadores. Una, que es una versión, es un tarot nuevo, que es Medieval Feathers Tarot, es pero vean qué preciosa es la carta del Papa. Es decir, es una carta clásica del Papa que se parece mucho, incluso podríamos ver a esta que es la del Papa, del Tarot Rider White, pero bueno, aquí vean si se llama Papa, pero ya diferente, que es justo lo que Jaime está explicando, se llama el Hierofante, y es preciosa la palabra. Claro, porque la hierofanía, pues hieros significa sagrado, y faino, desde el griego, significa revelar o dar a conocer lo sagrado. Aquí tenemos que hacer esta distinción, y era lo que decía Brenda al principio, ¿qué es lo profano? ¿Qué es lo sagrado? Y profano es una palabra también hermosa, porque es pro, delante de, fanum, templo, lo que está delante del templo. Yo llego a cualquier templo de cualquier religión, me paro en las puertas del templo, afuera, en el atrio, como le quieran llamar, estoy contemplando el templo, como cuando contemplo este templo interior, que esa es la búsqueda precisamente. Sí, lo profano es de mi piel para afuera. Lo profano es de mi piel para afuera, de mi templo para afuera, o del templo estando afuera, ¿no? Entonces, si voy a entrar al templo, pues ya estoy entrando a un recinto sagrado. Si estoy entrando al templo, estoy entrando a un recinto sagrado, donde nadie puede perturbar esto que está aquí adentro, o no debería de perturbarse lo que está allá adentro, porque eso es inalienable. Nadie le puede quitar lo sagrado a lo que es sagrado. Es como la dignidad humana. A mí, como sucedió con Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret fue vapuleado, humillado, golpeado. En ningún momento, por más que lo crucificaron, perdió su dignidad. Eso, la dignidad humana es inalienable y es irreductible. Entonces, si nadie puede atentar contra mí más que yo mismo, porque yo sí me puedo denostar, yo sí me puedo humillar, yo sí me puedo hacer valer menos, y puedo decirle al otro, es que tú me haces valer menos. Espérame, yo no te estoy haciendo valer menos, tú estás permitiéndote a ti pensar esas cosas. Yo simplemente estoy actuando como yo actúo en la libertad de mi acción. Si con ello estoy haciendo lo que decíamos, un delito, estoy cometiendo una falta, estoy transgrediendo alguna norma, eso es lo que yo estoy haciendo, pero no te debe de afectar a ti, porque eso es algo que no puedo yo hacer.
nadie puede atentar contra nuestras emociones, ni puede conocerlas, ni puede sentirlas, y tampoco mis pensamientos. Exacto, lo incorrupto de nosotros está en el interior de cada uno de nosotros, y lo importante es que con el Papa tenemos que encontrar lo sagrado precisamente. Exacto. Es decir, vivimos confundidos, vivimos abstraídos, vivimos alejados, vivimos divididos, vivimos en lo profano todo el tiempo, accionando sin sentido, pero cuando sale la carta del Papa es el inicio precisamente. Insisto, no es que se logre, no es que seamos ya sagrados, no es que se haya cumplido la meta, lo que significa es que estamos encontrando o estamos reconociendo que hay esto que está dentro de nosotros, que es mucho más permanente y que sobre todo nos va a guiar hacia el propósito. Tampoco es que en el Papa entendamos nuestro propósito, pero sí nos va dando una pauta hacia el interior de nuestro ser, y ahí en el recorrido del tarot nos vamos a ir dando cuenta de nuestras propias respuestas para entonces comprender y volvernos unos hierofantes realmente. Exacto, ¿no? Revelar, dar a conocer lo sagrado de las cosas podría ser, es decir, lo sagrado en lo cotidiano, como nuestras aventuras hierofantes. Oye, mira, ¿qué crees? Fuimos a este lugar y ahí hay cosas que se pueden considerar sagradas, o que si las miras de una manera adecuada, pues es algo que puede generar un vínculo contigo y tu propia religiosidad, es decir, que dé sustento y equilibrio a tu existencia. Y justo de ello va, le cambian la carta, el nombre de la carta también, porque para que en la mística se contemplara el universo. ¿Y cómo lo hacían? A través de los misterios de Eleusis, que habla precisamente de Demeter y Perséfone, que habla pues que Hades la rapta, y entonces nace de esta leyenda, de esta historia mitológica, que se va al inframundo, Perséfone, ¿cuánto? 6 meses. ¿Y cuando regresa? 6 meses. El invierno. La primavera y el otoño. Exactamente, en los equinoccios, que justo acaba de entrar el otoño, y entonces estamos celebrando los misterios mayores de Eleusis. Los misterios menores en la primavera, los misterios mayores en el otoño. Y que es cuando hay equilibrio. Y que justo que hacemos en estos periodos otoño-invierno, pues entramos, ¿no? Empezamos a reflexionar, empezamos a entrar justamente a este templo, y a cuestionarnos qué hemos hecho, a hacer una evaluación, a hacer pues realmente conteos de nuestros actos, y justamente eso es lo que nos conecta con nuestra hierofanía y el propósito y sobre todo la proyección hacia lo que viene, ¿no? Entonces hay otra carta que se las quiero mostrar, buscadores, que es este hierofante en el tarot del Señor de los Anillos, y es muy bonita porque es Elrond, y Elrond es el papá de Arwen, pero bueno, ustedes recuerdan a Elrond, que es precisamente el que concilia las partes, el que las hace hacer conciencia y comprender que hay un propósito mayor, y el propósito mayor es la destrucción del anillo. ¿Quién va a...? De la maldad. Exacto, y de combatir a la maldad, que era pues todo Sauron y Sauroman, ¿no? Entonces tenemos que combatirlo, vamos a ponernos de acuerdo en este concilio donde llama a los representantes de cada uno de los grupos de humanos, bueno, no son humanos, a cada uno de los grupos vivientes. Sí. Y entonces, bueno, empieza así el diálogo al final, y ya ahí en Rivendell es donde se forma la comunidad del anillo, para que vayan a destruirlo. Y en la película él siempre está conciliando precisamente con los humanos, con los enanos, con los elfos, con todos, precisamente. ¿Para qué? Para que juntos destruyamos la maldad, como bien decía Jaime. Entonces, ¿quiénes son papas? Todos podemos ser papas, padres, guías espirituales, no de los demás, porque eso es arrogante, guías espirituales de nosotros mismos. Pero también podemos ser hierofantes, por supuesto que podríamos. ¿De qué va? De nuestra actitud, de precisamente hacer este vínculo interior, generar que esta comunidad interior de aparentes cosas, lo que pienso, lo que siento, lo que sueño, lo que anhelo, lo que me molesta, que son cosas, ustedes ven al enano que se pelea siempre con el elfo y siempre están en batalla, pero son amigos, ¿no? Están siempre discutiendo, pero son amigos. Así sucede aquí adentro, en una comunidad, y a partir de esta... Hay ambición, por ejemplo, hay ambición con Boromir, exactamente, pero somos una comunidad, y bueno, algunos se tendrán que sacrificar por otros, y aquí donde sucede lo sacrificial, sacro, hacer sagrado dentro de mí, y entonces en mi comunidad exterior revelo lo sagrado que ha sucedido en mí. Que esto
concepto del sacrificio ya lo hablaremos porque va en otra carta, pero claro, es parte del proceso, porque finalmente cuando hablamos de la historia del tarot, realmente no son procesos aislados, van siendo consecutivos y es precioso el orden del tarot, pero bueno, justamente lo interesante es que al momento de hacer una lectura, pues todo está revuelto y entonces ay, ¿qué está pasando en la vida de esta persona? ¿Qué hay que hacer? Buscar a dónde está, qué está haciendo aquello a donde el Papa, tiene que llegar. En dónde está, qué está sucediendo en la vida de una persona y hasta cuándo o cuándo va a pasar o cuándo pasó este acto sacrificial. Exacto. Cuéntenos, buscadores, qué relación tienen ustedes con el Papa, porque o cómo lo observan, porque sabemos que, y con los años de experiencia y en los cursos, hemos observado que es una carta que confronta mucho, justamente porque siempre, invariablemente lo asociamos con el judeocristianismo, ¿no? Exactamente. Todas estas religiones que hay cierta aversión en algunas personas, pero recuerden que es algo más allá, precisamente, la función del Papa, sí, este es un representante, pero va más allá, y cuando comprendemos el verdadero profundo significado de la carta, pues entonces ya no nos da repele, ¿no? Como exactamente, entonces nos falta una última palabra, que es sacerdote. Ajá, el sacerdote. Alicia como Alicia Villar. Ajá. Entonces, ¿qué es sacerdote? Pues hacer dotes. ¿Qué significa dotes? Bueno, pues ustedes deben saber que en la antigüedad, y no hace muchos cientos de años de eso, todavía en el siglo pasado, pues a las personas que iban a casarse, las mujeres que iban a casarse, sus padres les daban una dote. Pero esto es muy moderno. En la antigüedad, el hacer dotes era hacer ofrendas. ¿A quiénes? A los dioses o a las diosas. Ustedes ven que, por ejemplo, Sargón de Agade, pues era el copero de Ishtar. ¿Qué significa ser el copero? Pues que en el altar él elegía los inciensos, él elegía los vinos, las flores, lo que iba a ofrendarle como regalos a la divinidad. Entonces, el sacerdote es el que hace el regalo de enaltecer lo superior, es decir, lo trascendente, y darlo a conocer, haciendo un culto. Bueno, pues si tú tienen una forma particular de hacer un culto, están haciendo un dote. Es decir, si ustedes van a cualquier templo y depositan algo, material o lo que sea, en algún lugar, dedicado a una vocación particular, por ejemplo, la que sea, ahí están haciendo una dote. Ahora que es otoño, que se empiezan a hacer los altares precisamente a los ancestros. Eso es hacer una dote, estamos dándole algo a nuestros ancestros, a algo trascendente, algo que ya no solamente trascendió su propia vida, en su vida, pues vivió y murió, no, trascendió porque está en mí. O sea, su vida la trascendió a mí, que sigo vivo, y soy pues un resultado de ello, mi padre, mi abuelo, mi tío. Y eso pues, es sacerdotes. Sacerdotes, justamente. Y entonces hacer ofrendas, hacer regalos, a eso que considero trascendente. Entonces, buscadores, fíjense qué bonito, ¿de qué va esta carta? Pues de que en mi interior yo me pueda volver un padre espiritual, un guía espiritual, mi propio guía, que yo pueda ser hierofante, que pueda revelar lo sagrado de mí en los demás y generar una comunidad a partir de ello, una comunidad interior, una comunidad exterior. Claro, sobre todo porque teniendo esta consigna de lo que acaba de decir Jaime en mente, vamos a poder seguir avanzando en el viaje del tarot, es decir, ya tendríamos los elementos necesarios, la fe incluso, es decir, certeza de que podemos llegar al final del viaje del tarot y ser unas personas renovadas realmente, trascender nuestros propios límites, pero por eso es tan fundamental esta carta del Papa, porque es como autoconvencernos de que somos capaces y de que el propósito es más grande de lo que teníamos al inicio contemplado. Y esa es como Frodo, la verdad el Señor de los Anillos es muy claro, porque Frodo pues llega el momento en que está harto, fastidiado, cansado, debilitado, pero entiende que hay algo más allá y lo logran en conjunto, sí, con Sam y todo, pero es la fuerza interior de su comunidad, exacto, porque sabe que hay un propósito y es vencer el propio mal para liberar, ¿no? Justamente. ¿Qué sigue? Bueno, ser pontífices, claro. Generadores de debemos puentes. Eso ya casi es como una obligación, generar puentes de comunicación, puentes de vínculo entre las cosas de mi mundo y las cosas del mundo, las cosas que son para bien, evidentemente. Se entiende que el propósito a través de estos vínculos o de estos reconocimientos de mí mismo, pues es ser una mejor persona y finalmente lograr ser un sacerdote.
lograr que no me venza la codicia, la avaricia, la gula, todas estas cosas que son para placer mío, sino que son precisamente o para que me arraigan, lo trascendente. ¿no? A lo impermanente, ¿no? Y como podrán observar, Brenda Buscadores, pues ya llegamos al lugar en donde si se hace todo lo contrario, pues entonces está actuando mal el Papa en nosotros. Sí. Si queremos convencer a otros de nuestras creencias, si queremos imponerles a otros lo que para nosotros es sagrado, si queremos llenarnos de personas que nos rindan culto a nosotros y no nosotros a lo trascendente, bueno, pues el Papa está actuando mal. Sí, no hablamos de lo humano, hablamos de algo superior justamente. Justo vayan a ver Buscadores, les decíamos para terminar este Religare, la aventura hierofante, porque ahí hay dos posturas, un Papa muy bien aspectado que nos hizo tocar justamente lo sagrado, revelarnos, o justo hizo una hierofanía, y por el otro lado otra función de un papa, un hierofante, que no fue un hierofante, sino que más bien fue mal, un aspecto, pues sí, mal aspectado, un fanático, pero es interesante justo para complementar este Religare, Buscadores, vayan a verlo y déjenos en los comentarios lo que les preguntábamos, qué opinan del papa, qué relación tienen, cómo observan ahora, o qué ejemplos, por ejemplo, en películas, ¿no? Ahorita hicimos ejemplos de El Padrino y El Señor de los Anillos, pero bueno, en general en las historias todas siempre hay un papa, porque siempre hay alguien que nos hace contemplar que hay una aspiración de trascendernos a nosotros mismos y trascender nuestros límites, Yoda, ¿no? por ejemplo. Sí, exacto. Yoda es un sacerdote, evidentemente, y por eso están sentados en el consejo, también que puede ser el consejo pontificio, en los que generan puentes entre estos que concilian, y en esta conciliación y reconciliación de lo que aparentemente está dividido, pues la fuerza precisamente genera este vínculo. Ahorita me acuerdo, por ejemplo, intensamente, pues es alegría, ¿no? Ella alegría es la reconciliadora, la conciliadora y la reconciliadora. Exactamente. Entonces déjenos en los comentarios, Buscadores, también déjenos en los comentarios qué dudas tienen sobre el Papa, y pues yo creo que lo consecuente sería hablar después de los enamorados, ¿no? Pero bueno, igual déjenos en qué carta les gustaría que continuemos, ya tenemos ahí una lista, y de qué otra cosa les gustaría que habláramos en los Religares, si les gustaría de runas, qué temas en específico de runas, si les gustaría que habláramos de astrología, qué en específico, de cabalá, de misticismo, de magia en general, también, bueno, díganos de qué les gustaría, y pues ya saben, denle like, coméntenos, compartan y pues sigamos en la búsqueda del fuego interno. Bye. Somos Ignis Requiem, El Reino del Fuego. encuéntranos en Facebook e Instagram. Cada semana compartimos contenido esotérico sin supersticiones para el desarrollo del ser. Suscríbete, comenta, comparte Y da clic en la campanita de notificaciones. Sigamos en la búsqueda del fuego interno.